Bienvenidos a una edición más de Perspectivas. En esta ocasión está conmigo Leobardo Ortiz, mi profesor de bachillerato. ¿Cómo está, profe? Muchas gracias por aceptar la invitación al programa. Excelente, Alejandro, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué le parece si empezamos la entrevista? Pues, por favor, le podría platicar a las personas que nos están viendo, escuchando, quién es Leobardo Ortiz, qué hace Leobardo Ortiz y cuáles fueron las cosas que lo llevaron a estar en este punto del porvenir en la vida. Sí, gracias. Este, Parecen preguntas fáciles, peregrino. ¿Quién es? Sinceramente, es una pregunta mucho más difícil de lo que pudiera parecer al principio. Pero bueno, finalmente entiendo el objetivo de la pregunta e intentaría contestarte. Soy un profesor, este, originalmente soy profesor de educación primaria, trabajé cerca de 8 años en distintas municipios de nuestro estado de Michoacán, empezando en Ocupetar un año más en Puro Ándiro, y en el municipio de Queréndaro tengo 35, ya casi 36 años trabajando. Después de casi 8 años en educación primaria, a la cual renuncié, entré a trabajar en el bachillerato, justo donde nos conocimos contigo y con muchos de tus parientes peregrinos allí en Queréndaro. Tengo casi 30 años en el bachillerato. El próximo mes de septiembre estaría yo cumpliendo 30 años de labores en el bachillerato y he estado también trabajando en educación superior, alguna vez en alguna universidad privada en Zamora, alguna vez también trabajé un poquito en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, y también estuve unos 2 o 3 semestres en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Michoacana, y bueno, actualmente también tengo un grupo por ahí en la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana, donde ya tengo, insisto, un poco más de 20 años también trabajando. Por lo pronto, pues me mantengo como profesor en el bachillerato de Queréndaro, el Centro de Estudios de Bachillerato de Queréndaro, y bueno, como te comento, con un grupo por ahí en la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Por aquí andamos. ¿Cuál fue esa trayectoria que usted siguió en su preparación, profe? Porque, bueno, yo me acuerdo sin lujo de detalles esa historia que un día me platicó de todo lo que tuvo que sortear para lograr entrar finalmente a derecho, si no me equivoco, porque no alcanzaba fichas o no había cupo. No me acuerdo bien de la historia, pero bueno, yo me acuerdo que era una historia muy peculiar. Entonces, bueno, sí me podría refrescar la memoria en esa bonita historia. Sí, con todo gusto, Peregrina. Originalmente yo soy profesor de educación primaria, soy egresado de la Escuela Normal Rural del Internado de Tiripetío, Michoacán. Eh, en aquel entonces entrábamos nosotros recién egresados de secundaria. Yo tenía 14 años cuando ingreso en la Escuela Normal Rural de Tiripetío y salgo teniendo 18 años de edad. Posteriormente ingreso en la Universidad Autónoma de Tlaxcala a estudiar la licenciatura en matemáticas, pero un verdadero accidente, porque yo realmente buscaba una ficha para ingresar en la licenciatura de Ciencias Sociales en el Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Me presento un día antes junto con algunos amigos paisanos míos acá de Guandacareo, de donde soy originario, pero se habían terminado las fichas para ingresar a la licenciatura en Ciencias Sociales. Por lo tanto, de forma anecdótica y si quieres un tanto graciosa, me gusta comentarlo, les preguntaba, bueno, ¿y de cuáles? Si no tiene fichas para sociales, ¿de cuáles tiene? Y me dieron las opciones que había, entre ellas matemáticas. Y digo, bueno, pues denme una ficha para matemáticas. Un par de amigos míos de mi pueblo iban precisamente con la intención de hacer el examen en la licenciatura de matemáticas, por lo tanto iban preparados y me ayudan un día antes, me ayudan a prepararme para el examen de admisión. Afortunadamente no había sido yo tan mal alumno también en matemáticas y pude ingresar en esa licenciatura de matemáticas.
no había terminado aún la licenciatura en matemáticas, que tiene sus peculiaridades, porque ese tipo de licenciaturas, cuando es para profesores, solamente se dan en cursos de verano, son llamados cursos de verano, es decir, en los meses de julio y agosto, cuando los profes de primaria no estamos laborando. Entonces, se ocupan 6 o 7 semanas de julio y agosto para hacer esos cursos de verano y obtener el nivel de licenciatura, en mi caso, de licenciatura en matemáticas. No había terminado todavía cuando decido entrar en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Michoacana, dado que siendo profesor con un solo turno en la mañana, pues queda bastante tiempo disponible para hacer algo adicional por las tardes. Y bueno, decidí, entre las opciones que tenía a mi alcance y que había yo considerado, economía, periodismo y derecho, entre esas opciones me incliné por la licenciatura en Derecho. El, eh, el título que me otorga la Normal Rural de Tiripetío como profesor de educación primaria me sirvió como bachillerato para entrar al nivel superior en la Universidad Michoacana, y pude entrar a la Facultad de Derecho mediante el examen evidentemente obvio que todo mundo hace. Este, Posteriormente, ya cuando salgo también de la Facultad de Derecho, ya había terminado antes, un par de años antes, la licenciatura en matemáticas, y ingreso en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Ahí, en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, yo pretendía estudiar sociología de la educación. Y sucede pues como tú recuerdas alguna charla que les comentaba a tu grupo, este, no había ya fichas de sociología de la educación, como que llego siempre tarde a las fichas para ingresar. Y también les pregunto de forma anecdótica, bueno, si no tiene fichas de sociología de la educación, ¿de cuáles tiene? Y tenían de psicología, y entro a estudiar la maestría en psicología de la educación, misma que termino también afortunadamente posteriormente. Y bueno, eso es fundamentalmente lo que he hecho de estudios. Bueno, hice también una especialidad en la Universidad Pedagógica Nacional hace unos 10 o 12 años. Intenté un doctorado en la Universidad de Oviedo, que se hacía de forma conjunta con la Escuela Normal Superior de aquí del estado de Michoacán. Esta escuela buscaba algunos vínculos y los obtenía entre otras universidades europeas, algunas específicamente españolas, como la de Oviedo. Lo intenté, pero no lo terminé de forma exitosa. Y actualmente, a mis años, estoy intentando nuevamente un doctorado, pero ahora en la propia Universidad Michoacana, y de hecho en mi casa, que es la Facultad de Psicología, ahí estamos intentando un doctorado que se llama en estudios psicosociales. Estoy cursando el segundo semestre con bastante dificultad, con bastantes trabajos, por la carencia de tiempo para las lecturas y escribir y todo eso, un poco difícil, pero eso es lo que estamos haciendo, Peregrino. 4 años y medio el doctorado o 4 nada más. Son cuatro, son Ujú. cuatro, 3 escolarizados, 6 semestres, 5 semestres fundamentalmente escolarizados, y el resto pues con la intención de terminar la tesis de investigación. ¿Y en qué está realizando la investigación? Que supongo es requisito, ¿no? Para terminarlo. Totalmente, es un requisito. Pues mira, estoy haciendo una investigación que tiene que ver con mi origen. Yo no me concibo yo no me concibo ser yo sin mi trayecto en la Escuela Normal Rural de Tiripetío. Entonces, empezando una investigación acerca de esa relación de poder que se da entre un Estado, como un ente jurídico, entre el Estado y una institución que es creada por el propio Estado. Nos debe quedar claro que cualquier institución es creada por el Estado, incluso las privadas. Si las instituciones privadas no son creadas por el Estado, si las autoriza de alguna manera, entonces el Estado es responsable de la existencia, del trabajo, de la trayectoria, de lo que hacen las instituciones privadas. Es responsabilidad también del Estado. Pero de forma directa, absolutamente de forma directa, las instituciones públicas son creadas, generadas por el Estado, no solamente autorizadas, sino generadas o creadas por el Estado. En este caso, la Escuela Normal Rural de Tiripetío, pero las golpea a cada rato.
Entonces, atrás de ese diálogo, un diálogo de golpes de un lado y de incertidumbre y hasta en cierto modo de desafío, en cierta forma de desafío del otro lado, hay un diálogo que no es muy bien comprendido. Es decir, la sociedad escucha los estudiantes de Tiripetío y muchas veces antes de investigar las causas del descontento y de los disturbios que se generan, ya está criticando o juzgando. Intento explicarme. El Estado tiene obligaciones con todas las instituciones. Me regreso, con las instituciones de educación privada, por ejemplo, tiene obligaciones. Si el Estado permite la existencia de una institución privada, debe regularla, reglamentarla, de forma que esa institución privada provea a los clientes de esa institución privada eh, los elementos necesarios para su preparación. Eso es evidente. Bueno, pues para una escuela pública, la obligación del Estado se incrementa, se acrecienta. Veamos el caso que te cito, el caso del internado de la Normal Rural de Tiripetío. Una de sus obligaciones es la alimentación, por ejemplo. Pues si es internado y uno de los elementos que se le tiene que proveer al estudiante es la alimentación, bueno, pues entonces tienes la obligación de proveerla, entre otras muchas cosas. Cuando uno de esos elementos que el Estado tiene la obligación de darle, de otorgarle a alguno de sus estudiantes, hablando de una institución educativa pública, como es el caso de un internado, bueno, pues los estudiantes tienen que reclamarlo. Y bueno, esa es parte de lo que pretendo estudiar. ¿Cómo es que se da ese diálogo entre los estudiantes de una escuela como la de la cual yo egresé, la Escuela Normal Rural de Tiripetío? ¿Cómo se va dando ese diálogo con el Estado? Porque a veces es un diálogo fuerte, de violencia incluso. En eso estamos, Peregrino. Y bueno, aquí me gustaría hacerle dos preguntas sobre lo que acaba de mencionar, profe, pero la primera, no sé si por la temprana etapa en la que se encuentra su investigación ya tenga, digamos, este mapeo de qué teóricos va a utilizar para aproximarse al campo. Uh, no sé, se me ocurre Bourdieu, un personaje que está totalmente ligado a las relaciones de poder en la sociedad, pero bueno, no sé si ya se ha aproximado al marco teórico, pues digamos, o está únicamente en esta etapa de ver lo que se ha hecho en la academia con respecto a ese tema. Te agradezco la sugerencia, Peregrino. En realidad, efectivamente, apenas estoy en una esquematización de lo que voy a pretender. Es efectivamente muy temprano todavía, pero bienvenidas todas las sugerencias. Que me comentas, por ejemplo, de Bourdieu y su trabajo que hace con las relaciones de poder. Voy a buscar algo al respecto porque tengo algo ya de Canguilhem, por ejemplo, un sujeto en inglés que escribe acerca de la violencia y de los tipos de violencia, porque efectivamente hay muchísimos tipos de violencia. Nuestro país sabe de violencia, nuestro estado de Michoacán sabe de violencia, nuestra región sabe de violencia y es bastante terrible, ¿no? Duro, difícil. Pero bueno, hay muchos tipos de violencia. Y, pero fíjate lo curioso, ¿no, Peregrino? Esa violencia de la que sabe nuestra sociedad, las escuelas, muchas escuelas de ellas, conocen de todos los tipos y variedades. Podemos hablar, por ejemplo, de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. O sea, saben de violencia física, saben de violencia carcelaria. Los estudiantes de las escuelas normales rurales saben de violencia policial, sabemos de violencia psicológica, porque siempre hay un acoso sobre algunos, que se parece un poco a lo que se conoce dentro de otro tipo de violencias, o más bien dentro de otro tipo de instituciones educativas, como las casas de los estudiantes en la Universidad Michoacana. Algo de lo que se pierden, algo de la aventura que se pierde en las escuelas privadas es esto. Las escuelas privadas se privan, valga la redundancia, se privan del conocimiento que se genera por esa interacción de choque de poder que se da entre las instituciones y el Estado. El Estado golpea, pero no puede golpear porque no tiene elementos, además, obviamente no tiene necesidad, obviamente, evidentemente,
El Estado no tiene ninguna necesidad de golpear a una institución privada para nada, solamente reglamentarla, eso sí, regularla, cuidarla, tiene que cuidar que la trayectoria para las cuales se supone fueron creadas y publicita o publica sus invitaciones y, y sus intenciones, ¿no? De una institución privada, pues el Estado tiene que regularla, reglamentarla y cuidarla que así suceda. Pero las escuelas públicas, este, sabemos de primarias, por ejemplo, conocemos de conflictos en escuelas primarias aquí en Morelia, por ejemplo, cuando hay conflictos sindicales, todo eso. La Universidad Michoacana, que es evidentemente una escuela pública, el propio Tecnológico de Morelia, el Instituto Tecnológico de Morelia, sabe de violencia. Hace años que el gobierno del estado no cumple con el pago de algunos bonos que se adeudan se le llama al personal no transferido, es decir, personal que está federalizado como nosotros, por ejemplo, en el Centro de Estudios de Bachillerato, no se han cubierto. Y ese no pago, es decir, ese adeudo es una forma de violencia, por supuesto, una violencia económica. Es decir, no les pago lo que estaba comprometido. No estoy otorgándoles, no les otorgo algo que ya estaba comprometido o minutado. Es una violencia, por supuesto, pero es una violencia muy específica de las instituciones públicas. Lo que decía lo digo con absoluto respeto, con enorme respeto para las instituciones privadas de que se privan de esa aventura en la que nos mete el Estado, porque el Estado nos mete ahí, en ese brete. El Estado tiene compromisos, genera compromisos y luego no los cumple. Es violencia. Puede ser violencia política, violencia económica, pero ahí está, existe. Y luego pasa a otro tipo de violencia, como la violencia de desaparecer 43 estudiantes, por ejemplo, que no es nada pequeño. La violencia que deja moretones y la violencia que deja heridas sangrantes. Eso el Estado mexicano ha sabido eso, y los estudiantes de educación pública principalmente, unos más y otros menos, por supuesto. Hay escuelas de educación pública que jamás tienen este tipo de problemas. Nunca los tienen, siempre han estado de forma más tranquila, más pasiva, y otras escuelas sí. Por eso te decía acerca de la investigación que estoy intentando hacer de esa. ¿Por qué sucede esa violencia? De una institución que el Estado la generó, y que además en mayo próximo cumple 100 años. La escuela está normal de la de Tilpetía. El 22 de mayo cumple 100 años. Así es, Peregrino. Una de las más longevas, ¿no? Digo, para aquellos que no la tienen como en el mapa, una de las más longevas en la zona. Sí, sí. Profe, ahorita habló de esta imagen que tenemos preconcebida, y de estos juicios que hacemos a priori de entender esos problemas, esos conflictos, esas relaciones de poder que se tejen entre estos normalistas o estos estudiantes directamente con el Estado. Esta imagen, ¿qué tanta responsabilidad tienen los propios estudiantes y qué tanta el gobierno? Porque yo entiendo, y es un tema también, vamos a ser claros, es un tema dificilísimo de abordar porque te topas siempre con conflicto de interés, sobre todo cuando estás inmerso como en la academia, porque no te puedes poner de abogado del diablo y tratar de justificar que haya represión porque se tapa una calle y las personas no pueden llegar a su destino a tiempo. Pero que este discurso que prolifera en la sociedad de hartazgo, yo me atrevería a decir, con respecto a las manifestaciones que tienen los estudiantes hoy en día, porque yo me acuerdo hasta hace años, todavía cuando yo estaba en la UNLA, que me tocaban a veces paros y que les tocaban a mis compañeros, y entonces llegábamos al salón y todos pues discutíamos, ¿no? Del tema, o lo mencionábamos. Y todavía en ese entonces se mencionaba que, ok, nos afecta, pero pues no tenemos el contexto real de qué está pasando. Entonces, bueno, pues habrá que pues superar las cosas o los contratiempos que están ocasionando unos estudiantes en la Madero. Pero hoy en día yo me atrevería a decir que el discurso es totalmente radical en contra de los estudiantes. O sea, ya se le quita toda validez a una manifestación
porque se piensa que están juntando dinero para un viaje a la playa, para comprar cosas de ellos mismos. Las casas de los estudiantes en la Michoacana, tan sonadas de toda esta corrupción que existe dentro. Entonces, como que estas partes negativas que rodean a lo estudiantil, sobre todo aquí en Michoacán, en estas universidades repletas de conflicto, como ya mencionaba usted, de alguna manera le quitan la legitimidad a esas exigencias que hacen los estudiantes. ¿Usted cómo cree que afecte este discurso que tenemos en contra de estas manifestaciones, que ya ni siquiera nos tomamos la molestia de averiguar de qué se trata, qué están exigiendo, porque a priori juzgamos que se trata de una, pues digamos, de una exigencia que no amerita que estén bloqueando una calle? Sí, sí, a eso me refiero, fíjate, cuando te comento que la reacción primaria, la primera reacción de la gente es estorban, punto. Número dos, además se ven feos, afean la ciudad tan bonita que tenemos, la ciudad de Morelia, enormemente bella. Eh, y también, como tú comentas, muchas veces no nos tomamos ni siquiera la molestia de averiguar qué es lo que solicitan. Eh, Previo a ello ya tenemos respuestas dadas ante el posible cuestionamiento. ¿Para qué están pidiendo dinero? Pues es para un viaje de estudios, es para un viaje de, de placer, un viaje lúdico o cualquier otra cosa. El sujeto tiende a justificarse a sí mismo para no darle, para no escucharlos, para no, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, que no hay otras vías mediante las cuales pueden solicitar lo que están pidiendo, como por ejemplo presentar un escrito y que me firmen de recibido y regresar un mes después para que te digan que no hay nada y hacer otro escrito y que te firmen de recibido y volver dentro de 15 años para que te digan a ver si ya te van a contestar lo que tú les pediste, que no existen otros mecanismos. Yo creo que Hidalgo también debió haber hecho algo como eso, ¿no? Cuando pedía la independencia de México. Intento explicar mi sarcasmo. Los movimientos sociales requieren de manifestaciones sociales. No es posible muchas veces eh, pedir todo por favor. No puedes pedir por favor a un Estado que te está negando, a él regresar a ese Estado que te niega lo que tú le solicitas, seguir con las pautas, con las mismas pautas protocolarias institucionalizadas. Sí, estorban, es definitivo. Yo estorbé muchas veces. Lamento haber tenido que haber estorbado muchas veces. Pero la explicación se da en el mismo dicho. Lamento haber tenido que, porque no se da por la vía protocolaria, por la vía institucionalizada. Y es odioso. Yo lo he padecido después de 37 años que salí de la normal rural de Tiripetío. Yo mismo lo he padecido e intento comprenderlo, escucharlo y ayudarlo cuando tal cosa me es comprensible dentro de lo que yo mismo entiendo. Existe corrupción, por supuesto. Adentro de la propia normal, no lo dudo. Adentro de las casas del estudiante, no lo dudo. Por supuesto que sí. Y tiene que denunciarse. Pero Pero eso precisamente viene acarreado del mismo problema, ¿no? De la desatención por parte del Estado. generalmente el Estado lo desatiende, porque además el Estado tiene, digo, hay jerarquías de poder, existen jerarquías de autoridad. Entonces, ese Estado que ha creado sus propias jerarquías tiene que supervisarlas, tiene que supervisar en dónde está atorado tal asunto. Y no debería existir ningún atoramiento en ese proceso que tiene que seguir el Estado para generar lo que requiere para cada institución que fueron las que creó. Existe una jerarquía. Esas autoridades en esa jerarquía deben tener ubicado dónde está el problema. Entonces, es un problema que no es solo para nada exclusivo generado por los estudiantes, sino que es un problema eh, o generado artificialmente, o por lo menos, o auspiciado, o soportado, o tolerado
desde la propia autoridad, porque tiene que existir una autoridad responsable en ese proceso. Y bueno, no siempre es fácil, por supuesto, decirlo, comentarlo. Estorban en la Avenida Madero. Sí, 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 estorban. Este, si fuera una carrera de ciclistas o una exhibición de autos clásicos, por ejemplo, pues también estorban, pero los autos clásicos se ven bonitos. O si viene el Papa, por ejemplo, por la Avenida Madero, pues hay que ir a aplaudirle, no importa que estorbe, la procesión del silencio, ¿no? Que además todas las manifestaciones religiosas públicas están prohibidas por la Constitución. Pero no importa, es que viene el turismo para ver este tipo de expresiones turísticas. Me explico, Peregrino, con todo respeto, e intentando disculparme si ofendo a alguien. Lo último que yo quiero es ofender a nadie. Las expresiones sociales tienen una causa. Esa causa tiene que atenderse. ¿Quién debe atender esas causas? La autoridad correspondiente. Secretaría de Educación Pública, bueno, pues existe una Secretaría de Educación Pública y esa Secretaría de Educación tiene autoridades, tiene jerarquías. Pues que visualicen, que determinen, que ubiquen qué es lo que requiere cada institución y no tienes que salir a echar gritos en la calle para que te otorguen lo que te tienen que dar. No, no tendría que ser así, no debería que ser así. Y esto vale para cualquier tipo de situación social. Estamos hablando, por ejemplo, del 8M. Estamos hablando de feminicidios. ¿Por qué? Pues el Estado tiene una jerarquía de autoridades. ¿Dónde está la autoridad que no resuelve problemas tan gravísimos como son los feminicidios? Existe una jerarquía de autoridades. Entonces, hay una autoridad allí que no está sirviendo para un carajo, no sirve para nada. Y una autoridad que no sirve para un carajo, pues hay que quitarla, o que se quite, o que renuncien. Y es que Porque este tipo de fallas, perdón, profe, le dan la legitimidad, entre comillas, a este discurso neoliberal que trata de deshacer al Estado de toda responsabilidad directa en este tipo de cuestiones, ¿no? Este tipo de cosas es las que legitima cosas tan fallidas también como el neoliberalismo. Entonces, ahí el punto es encontrar porque ahora con Andrés Manuel, pues intenta justamente quitar ese neoliberalismo y regresar o generar un nuevo sistema en donde el Estado recupere pues esa autoridad que de alguna manera venía perdiendo, pero justamente el discurso que se opone a este tipo de políticas, específicamente de las de Andrés Manuel, pues tienen el discurso justamente que estamos hablando de el Estado siempre ha fallado en atender las causas y sobre todo las consecuencias. sí, es interesante lo que tú comentas. Por ejemplo, en estos días se tiene que discutir, posiblemente hoy, mañana, se tiene que discutir la reforma eléctrica, dentro de lo eléctrico tiene mucho que ver con lo energético. Es decir, recuperar la rectoría del Estado sobre sus bienes naturales. Es increíble que algo como esto genere tanto debate, pero es que el debate está alimentado o está nutrido desde aquellas empresas que están perdiendo lo que ya habían ganado o que quieren seguir explotando de la nación, de nuestro país, aquellos bienes que les fueron adjudicados en algún momento en periodos anteriores. Y bueno, efectivamente, un Estado neoliberal lo primero que hace es vender todo lo que tiene para que la iniciativa privada aproveche de ello, así sea nacional o extranjera, como generalmente sucede en nuestro país. Pero aquí, por ejemplo, con la energía, yo el discurso que escucho de los opositores a esta reforma, y en general a todo lo que está tratando de recuperar Andrés Manuel, no recuperar, digamos, poner los puntos sobre las IES, porque también la gente piensa que, por ejemplo, que el litio lo va a tener todo México y que no va a dejar a nadie que se meta. Y la verdad es que pues, a lo que yo he investigado, México se quedaría con el 51% de las reservas y dejaría un 49% para la iniciativa privada. En este sentido de, ok, Tesla y todas estas mega empresas que están o que tienen que aprovechar el litio, pues que vengan y generen dinero y riqueza en el país, pero yo me quedo con la mayoría para pues tratar de hacer yo también una empresa
que beneficia al pueblo. Pero aquí regresamos a lo que le planteaba anteriormente, profe. El discurso es cuando una empresa manejada por gobierno ha funcionado correctamente. Esa es la pregunta que se hacen los que están a favor del neoliberalismo. Digo, sin yo posicionarme, yo creo que yo no me estoy posicionando en ningún lado, pero yo expongo estas cuestiones que a veces los radicales que están a favor de AMLO en todo, como también los radicales que están en contra de AMLO en todo, que yo creo que ambos polos están pues un poco mal, pero este discurso legitima a todos estos discursos, perdón por ser repetitivo ahí, con que el Estado no funciona interviniendo en los asuntos, causas y consecuencias de las sociedades. Sí, sí. La mejor manera que ha encontrado el Estado liberal y neoliberal para poder justificar que las empresas paraestatales sean vendidas y o privatizadas es dejar de invertir. Le dejas de invertir a las empresas paraestatales, la empresa paraestatal se cae. Y bueno, tú no tienes edad para recordarlo, pero en tu casa seguramente papás o abuelos tienen que recordarlo. Hablemos de Telmex, por ejemplo, Teléfonos de México. Se pasaban meses o años cuando tú solicitabas una línea telefónica y te decían, no hay. Entonces dejas de invertir hasta llegar a un punto tal que dice alguien, bueno, es que ¿para qué carajo sirven las empresas del gobierno? Las empresas que maneja el gobierno no sirven, no funcionan, hay que venderlas. Es decir, debes generar las condiciones necesarias para que un público pueda criticar a esa empresa paraestatal. Insisto en el mismo ejemplo de Telmex, de forma que mucha gente aplaudió cuando fue vendida por Carlos Salinas de Gortari a su tocayo Carlos Slim, de forma que, bueno, ya se vendió, ahora sí funciona. Qué casualidad, ¿no? Que ahora sí funciona. O sea, antes no funcionaba, ahora sí funciona. No funcionaba con el gobierno, pero ahora sí funciona. Pues es muy simple, es enormemente simple. Depredas desde adentro de la propia empresa, depredas en contra de la empresa. Tendríamos que recordar, ¿no?, algunos casos anecdóticos del robo de combustible y de gasolinas desde adentro de las propias refinerías. Es increíble lo que estaba sucediendo, ¿no?, y que fue descubierto hace apenas unos 2 o 3 años. Me explico. Desde adentro de una empresa paraestatal, depredas en contra de la empresa paraestatal, de forma que más adelante justificas, y el público en general justifica que sean vendidas o privatizadas porque no funcionan. Es que las empresas en manos del gobierno no funcionan. Pues es que ese no funcionamiento es provocado a propósito. Ese no funcionamiento es provocado a propósito para que la empresa se caiga y luego poder justificar venderla a costos bajos, de preferencia a los amigos, ¿no? Porque los negocios hay que hacerlo Es que también aquí como que entramos como en una disyuntiva peligrosa, porque si bien es cierto, o sea, se deja de invertir, se le deja de inyectar dinero y entonces justificas esa venta porque no funciona. Pero ¿quiénes en gran parte tienen la responsabilidad de ese saqueo? Son los mismos, es el propio gobierno. El gobierno entendido con la persona a cargo de o representante de una institución que está liderando esa paraestatal. Entonces, yo creo que hoy yo no creo que tenemos el sistema perfecto, estamos de hecho creo que muy lejos de tenerlo, pero yo creo que sin decir que o sea, yo estoy más encaminado a encontrar un equilibrio que a devolverle más poder al Estado, yo creo, porque pues al final de cuentas el Estado no es un ente que está ahí flotando, un ente perfecto. O sea, finalmente el Estado está conformado por personas que cometen errores y que están pues muy persuadidos a, a llevar a cabo casos de corrupción, como todos los que han dado, que este discurso de Andrés Manuel, aunque mucha gente dice que está desgastado de ir en contra de la corrupción y de justificar cualquier acción para acabar con la corrupción,
pues es la verdad. O sea, la corrupción sí es el principal problema, no solo del capital privado, por supuesto que es el principal problema del Estado, pero ¿cómo borrarlo? Con educación, con más empresas, con más inyección de capital, con no intervención del Estado. ¿Cómo se arregla según lo que usted ve, profe? Y en este sentido, ¿cómo ve ese sistema? Pues no quisiera decir perfecto, pero ¿cómo ve ese mejoramiento del sistema actual? ¿Cree que lo mejor es regresar a más intervención del Estado como anteriormente se tenía, o mejorar ese equilibrio entre, pues, libre mercado, tal vez algo como lo que tiene China actualmente, una economía, pues sí, capitalista, pero a final de cuentas como que detenida, manejada y manipulada, a final de cuentas, por el Estado? Sí, la corrupción ha existido desde tiempos de la colonia, ¿no? Los españoles nos trajeron esa, entre otras bellezas, ese elemento de la corrupción. Tiene que castigarse y tiene que empezarse a castigar. Y me parece que por lo pronto se está empezando a castigar, no de forma tan contundente ni tan definitiva como todos quisiéramos, como todos anhelaríamos, ¿no? Pasa como con el gobierno de Michoacán, o sea, no estamos viendo que se castigue a quienes depredaron grotescamente a nuestro estado de Michoacán. Este, pero sí creo que tiene que ser parte de un proceso. Yo sí creo que estamos empezando un proceso y que habrá que continuar, tiene que continuarse. Está en proceso una ley que impida que los personajes principales en un gobierno federal puedan integrarse en aquellas empresas que se dedican a lo que ese sujeto, al estar en el gobierno federal, esté desempeñándose. Este, Digamos, Calderón. digamos Calderón, ¿no? Por ahí en Iberdrola, me parece. Es decir, yo estoy facilitando, yo funcionario público, dígase ejecutivo, poder ejecutivo o cualquier secretario de Estado, facilito la venta de una empresa para estatal y luego termino mi gobierno y me voy a trabajar en esa empresa. No se ocupan 2 gramos de cerebro para entender que ahí hubo eventos de corrupción, obviamente, evidentemente, ¿no? Este, Por eso los que justifican o los que están a favor de seguirles pagando pensión a los expresidentes es un tema. El decir, ok, yo como ciudadano le quiero seguir pagando a Felipe Calderón, a Fox, pues precisamente para que no lleven a cabo o no sigan laborando y no caigan en este tipo de cuestiones. Porque, a ver, es cierto que puede el presidente, digamos el caso de Calderón, es cierto que puede hacerlo en estos momentos y puede ser que no haya conflicto de interés, puede ser que respete todo lo que supo en el gobierno, pero, o sea, ¿Tú crees? puede, tú crees que lo van a hacer, exacto, pero es por eso que esta pensión de alguna manera blinda. O sea, tú al decirle al expresidente, hey, no puedes trabajar en cuestiones que afecten el porvenir del Estado. Uh -huh. Tú de alguna manera blindas con esa pensión pagada por nosotros para que el expresidente no tenga necesidad de elaborar en ese tipo de cuestiones, creo yo. Totalmente, totalmente no, absolutamente no. Esa me parece que es una explicación demasiado barata. ¿Tú crees que los expresidentes dejarían de trabajar en cualquier empresa a la que les son solicitados después de pagarles una pensión? No, es una No, pero, no, yo sí, yo sé que no, pero en el dado caso de que esta ley que usted me comenta, que yo no la tenía en el mapa, en el dado caso de que esta ley se apruebe, entonces justificas ya esta pensión. Al tú prohibirles este tipo de cuestiones, ya con una pensión. no estoy de acuerdo, ¿eh? Puede ser una manera de verlo. Admito que puede ser una manera de verlo. Te doy una pensión con la intención de que no te vayas a trabajar allá. No. El sujeto. Y te prohíbo que no trabajes allá. No, no estoy de acuerdo. Insisto en admitir que puede ser una explicación. Es que tienes tu pensión. No.
El ejecutivo dura 6 años, un ejecutivo dura 6 años, y previo a ello tenía algunas labores específicas. Bueno, pues dedícate a tus labores específicas que tenías previo a tal circunstancia o tal situación. Yo no estaría de acuerdo, pero ni siquiera manejarlo como argumento. Absolutamente no. Imagínate, estábamos pagándole pensión a la viuda de José López Portillo, o sea, tipos que saquearon grotescamente. Es muy difícil encontrar un adjetivo que aplique sin darles una dementa a este tipo de sujetos, porque saquearon grotescamente a nuestro país y aparte se les da una pensión. Es increíble, ¿no? Como Vicente Fox decía, es que yo no tengo de qué vivir. Pues por favor, ponte a vender más Coca-Colas, que era lo que tú sabías hacer. Es que yo no tengo con qué vivir. ¿Quién te dijo que el pueblo mexicano tiene obligación de estarte manteniendo a ti? Obvio, no. No, yo no estaría de acuerdo. Es que ahí, profe, ahí como poniendo puntos sobre el argumento que le expuse, es que yo no creo que la intención es pensionar a Fox ni a Calderón, es pensionar al expresidente de la República, que nosotros elegimos. No estamos pensionando a una persona, estamos pensionando a alguien que lideró una de las instituciones más sagradas democráticamente hablando para nuestro país. Yo entiendo el conflicto de decir, ok, ¿cómo le voy a estar pagando a las personas que nos saquearon, que nos robaron? El dinero que pagábamos nosotros para que no hubiera baches, para que hubiera buena educación, para que les pagaran a nuestros hijos enfermedades que surgieron en el camino, para que mis hijos con cierta incapacidad o discapacidad tenga esa protección del gobierno, ese dinero que supuestamente era para eso y que yo estaba pagando, se lo robaron y construyeron casas y compraron departamentos en Miami y en Los Ángeles y en Nueva York. Yo entiendo eso, pero creo que la pensión no se la estamos dando al corrupto sino al expresidente de la República. Que haya sido un corrupto, que haya sido el mejor presidente, pues eso tenemos o sea, tenemos mucha responsabilidad nosotros que lo elegimos y que después no pudimos hacer nada para sacarlo del poder, creo yo. Definitivamente no. Totalmente no estoy de acuerdo. Primero, yo no voté por Carlos Salinas de Gortari. Fue un tremendísimo fraude el Salinas de Gortari. Dudo mucho que Cedillo haya ganado sin fraude. Fox, pobre tipo, Fox sí ganó sin fraude, ganó rotundamente. Felipe Calderón, un fraude absoluto. Peña Nieto ganó también con fraude y con compra de votos comprobado. Entonces, incluso desde el dicho que tú comentas, Peregrino, que hablas de expresidentes, que es la institución más sagrada del país porque votamos por ellos, la historia nos ha demostrado. Salinas fue un fraude y ganó por fraude. Felipe Calderón lo confesó, dijo, haya sido como haya sido, lo dijo literalmente, haya sido como haya sido, lo que es confesión de parte, relevo de prueba. Si ya confesó el sujeto, o sea, no, definitivamente no. Por fortuna, de todas formas, creo, Peregrino, que este pequeño debate contigo no cambia la realidad, afortunadamente. Es Ya lo no. más, tal vez es una de las cosas importantes de lo menos importante, ¿no? Para el transcurrir de nuestro país. Sí, se les quitó la pensión y yo aplaudo tal circunstancia. Vicente Fox fue un fraude tremendo. Mucha gente que yo conozco, que yo estimo, que yo respeto, votaron por él. Fue un tremendo fraude, una decepción enorme. Y luego todavía encima había que estarle manteniendo en su vejez, que reciba la pensión de los viejitos que Andrés Manuel empezó a otorgar desde que era jefe de gobierno del Distrito Federal, y todo el mundo se burló de él, todo el mundo se burló de él en el Distrito Federal cuando lo otorgó, y ahora en todos los estados se aplica y en toda la República Mexicana. Entonces, Este discurso de Fox diciendo que no podía, o sea, que pagarle la pensión a los adultos mayores sería llevar el país al acabose, ¿no? Muy famosas las declaraciones. así es. Y entonces imagínate luego, Peregrino, imagínate la cantidad de millones de viejitos que tú conoces en Querétaro, en nuestra región, en nuestro estado y en No, todo. y que yo tengo conmigo, además.
Claro, mi mamá, por supuesto, por ejemplo. Y entonces reciben una pensión. A diferencia de darle 2 o 3 millones de pesos de pensión a los expresidentes, por supuesto que no, de ninguna manera. Que trabajen y que reciban la pensión de los viejitos que les está dando el gobierno de la República, porque no es Andrés Manuel, es el gobierno de la República. Eso creo yo. Y ya que nos metimos a este tema tan espinoso de la política, pero bueno, espinoso, pero al mismo tiempo tan constructivo de la política, más aún si se habla de la política en México actualmente, con esta pues oposición pues bastante triste, si podemos definirla así, bastante pobre, yo creo, una oposición que no tiene argumentos para aquellos que apoyen a esa oposición, pues digo, ¿con qué argumentos, qué personaje hoy en día lidera, entre comillas, a esa oposición? Yo creo que nadie. Pero en este intento de desacreditar una revocación de mandato, que es una de las banderas de más importantes de Andrés Manuel López Obrador, tal vez, no sé si al mismo nivel, pero tal vez sí tan importante como el Tren Maya, el aeropuerto, y estas obras insignia del gobierno actual, creo que se asemeja mucho a la importancia que tienen estas obras con la importancia de la revocación de mandato y que se realice este 10 de abril. Pero ¿usted cómo ve, profe, el panorama? En el sentido de cómo ve el hecho en sí de la revocación de mandato y después cómo aborda estas críticas que recibe por parte de la oposición que dicen, tal vez la más burda, que es un ensayo para la reelección, o este argumento de nos estamos gastando mucho dinero en algo que no tendría que ser. ¿Cómo aborda usted estas perspectivas que recibe la revocación de mandato actualmente en México? Fíjate, Peregrino, hablando primero, en primera instancia, de la propia revocación de mandato. Es decir, un sujeto que gana rotundamente sus 3 elecciones, pero que le respaldan y le respetan y le avalan la última, él promueve y se somete a una revocación de mandato, él por sí mismo, que ya lo había hecho antes, sin haber estado obligado, cuando fue jefe de gobierno en el Distrito Federal, ya se había sometido a la revocación de mandato, de forma voluntaria y de manera fuera de norma. Pero bueno, eh, se tiene que dar. Es decir, es una figura, la revocación de mandato, que tiene que llegar para quedarse. Imagínate que hubiéramos tenido la figura de la revocación de mandato en Michoacán, por ejemplo, hace 2 o 3 años. Imagínate que hubiéramos tenido la figura de la revocación de mandato con Peña Nieto o con el propio Felipe Calderón. Habría sido enormemente bello poderles dar una patada en el trasero y decirles, lárguense, y lárguense sin pensión, por supuesto. Nada más faltaba todavía que encima de, 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 Tal vez de ahí estaría de acuerdo en que se les quitara. Bueno, o sea, de hecho a mí, o sea, ni me va ni me viene, no me importa, pero digo, a mí se me hace como un elemento de esa institución, que digo, eh, regresando es lo menos importante que tenemos que abordar actualmente. Perdón, profe, por la interrupción. no te preocupes. Entonces, ahora, pues hay que participar. Claro que hay mucha gente que no lo quiere. Este, ¿Tienen no nos argumentos? confundamos. ¿Tienen argumentos para no quererla? Sí, por supuesto que sí, se han visto dañados en sus intereses, Peregrino, se han visto dañados en sus intereses, entonces pagan, pagan comunicadores, pagan periodistas, se paga pues para generar una opinión, o sea, se tiene que generar una opinión. ¿Cómo provocas que se genere una opinión? Pues hay que abordar a los medios, hay que acudir a los medios, televisión, prensa, radio, y vas generando, tú tienes que ir generando opinión, así de simple. Este, pues, que vayan a participar. Yo creo que podemos ir todos a participar, quienes estén de acuerdo para ratificarlo o quienes estén pensando en votar en contra para que termine. Está bien. Es, un, es una circunstancia legal y está ahí al alcance de todos y de todas las personas para que podamos participar y manifestarnos. Yo creo que qué bueno que esté ahí
Y tiene que pasar, y tiene que abarcar, tiene que bajar a los gobernadores de los estados, y tiene que bajar a las presidencias municipales, porque los municipios también nos equivocamos, nos llegamos a equivocar. Y si tenemos una equivocación como esa, pues hay que decirle al señor presidente o señora presidenta, ¿sabe qué, señora? Pues nos equivocamos con usted, votamos por usted, pero ya no la queremos, nos equivocamos. Entonces, la revocación de mandato tiene que ir para diputados, para senadores, para todas las figuras públicas, para todas las figuras públicas. Entonces, qué bueno que se dé este primer ejercicio. Intentaron que no se diera. El INE incluso redujo las casillas para ir a votar. El INE mismo, participando como un ente político, ha estado muy en contra de un ejercicio tan democrático como es este. Un ejercicio democrático como este no se debe vulnerar, no se debe golpear, se tiene que nutrir, se debe alimentar. Y no solamente eso, insisto, sino que tiene que buscarse que se amplíe, que, se, que sea más abarcativo. Tiene que llegar hasta los jefes de tenencia. Por toda figura que sea votada tiene que ser sometida a una revocación de mandato. ¿Qué tanto se asimila esto al sistema al sistema en Estados Unidos? ¿Cree que estamos encaminados un poco a ese sistema de, porque digo, la gente no lo maneja en Estados Unidos como una revocación de mandato, sin embargo sucede, o sea, Biden tiene la posibilidad, tendrá la posibilidad de reelección o continuar su mandato durante otros 4 años, o tendrá la oportunidad la sociedad estadounidense de pues justamente de curar el error que cometieron 4 años atrás. ¿Qué tanto nos estamos encaminando a un sistema parecido? Guardando claramente las proporciones y diferencias entre países. Yo creo que te asiste razón cuando estableces alguna similitud. El sistema político en Estados Unidos, que es bastante poco democrático, permíteme decir, la esencia de la democracia es el voto ciudadano, y allí manejan votos electorales y otro tipo de medidas. Dos partidos, además, Sí. financiados por capital privado. Medio marrullero el asunto allí en el electoral en los Estados Unidos. Sin embargo, ni el nombre se parece, ¿no? Allá no existe el nombre. Yo no sé, de existir la figura de revocación de mandato, que también debería existirlo, por supuesto que no, podría establecerse a los 2 años. No puedes esperarte 4 años, o sea, soportas 4 años, incluso aquí mismo en nuestro país. Yo siento que 1 año o 2 años tendría que ser suficiente para establecer una revocación de mandato. A los siguientes 2 años, otro ejercicio democrático de revocación de mandato. Sí, Donald Trump perdió su segunda postulación, pero posiblemente la hubiese perdido en la revocación desde 2 años antes. Tiene ciertas similitudes. Por eso en alguna ocasión Andrés Manuel le sugería que modificaran su lapso de gobierno para que no se presentaran a una siguiente postulación, que modificaran su periodo de gobierno, que no fueran 4, sino 6 como nosotros. En nuestro país, nuestros periodos de gobierno también fueron de 4 años. Si no recuerdo mal, el general Lázaro Cárdenas fue el primero que tuvo un periodo de 6 años, me parece que fue Lázaro Cárdenas, el primero en tener un periodo de 6 años, porque antes que él eran periodos de 4 años, igual que en Estados Unidos, les copiamos pues en muchas cosas, ¿no? Desde el nombre del país, Estados Unidos de América, y nosotros Estados Unidos mexicanos, y les copiamos también el periodo de gobierno de 4 años, luego se modifica, ahora lo tenemos de 6 años, y te decía de la sugerencia de Andrés Manuel, cámbienlo, en vez de 4 que sean 6, y ahí terminas, ¿no? Puedes terminar el periodo de tu gobierno a los 6 años, no a los 4, porque tú buscas un segundo periodo, y ese segundo periodo, pues te facilita o te permite incrementar tu periodo de gobierno a 8 años. Pero bueno, sí tiene esa similitud, pero no, creo que no aplica una semejanza más allá de una similitud. Esta, pues esta reforma a gran escala, que así se denominó, que planea hacer Obrador al INE específicamente,
porque se habla del sistema electoral, pero bueno, como que va encaminada directamente al INE, diciendo las cosas como son. ¿Qué tanto está usted de acuerdo, profe? ¿Y qué tanto valor tiene el argumento este de que está atentando contra la democracia el presidente de la República por estar tocando al organismo que se supone debería velar por el valor de la democracia en el país? Absolutamente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lorenzo Córdoba no debería estar en donde está. Desde que fue evidenciado en una grotesca burla de la forma de hablar de los indígenas, me parece que fue en Guanajuato, en el estado de Guanajuato, desde que fue evidenciada su forma tan grotesca de falta de respeto hacia las comunidades indígenas, debió renunciar por vergüenza. Simplemente debió renunciar por vergüenza. Pero bueno, eso es un comentario al margen. Sucede que los sujetos que tienen, que incluye por supuesto al INE y al TRIFE, los sujetos que tienen la palabra última para validar o modificar una elección en nuestro país, los nombran los partidos políticos. Es decir, o sea, ¿cómo supones? Los nombran o los validan, pues, los nombran o los validan, o los ratifican los partidos políticos. Yo sí creo que tendría que ser pertinente que sean votados, que la gente vote por ellos, porque además les pagamos bastante bien. El INE se amparó para que no les bajaran el sueldo, qué poca Sí, vergüenza, entre otras cosas. Se sí, ampararon. lo que ganan los consejeros es increíble. Un Es, insulto, es no, un es, insulto, es un insulto. Sí, es un insulto. bueno, tendrían, la gente tiene que votar por ellos. ¿Queremos consejeros electorales? Bueno, pues vamos a votar por ellos para que mínimo el pueblo tenga el derecho de equivocarse y no que, pues, ¿quién puso a Lorenzo Córdoba? Si no recuerdo mal, fue ratificado por el PRI, bueno, entre acuerdo el PRI y el PAN. No, sí tiene que modificarse, yo estoy totalmente de acuerdo. Deben desaparecer los plurinominales, nadie vota por ellos, nadie vota por ellos, en el caso de la ex candidata, bueno, no, se me perdió ahorita, pero los plurinominales, nadie vota por ellos y los estamos manteniendo. Son muy grotescos, ¿no? Creo que Cuadri, no sé quién en su sano juicio puede votar por Cuadri, seguramente fue plurinominal el sujeto ese. No puedes estar teniendo y manteniendo a personas como esas. Así es que dentro de esa reforma también propone, entiendo, la desaparición de los plurinominales, y bueno, es que son personajes bastante grotescos que solamente están siendo alimentados del erario público. Así es que sí estoy de acuerdo que se modifique y que los consejeros del INE, y no sé si también el TRIFE, sean votados por el pueblo. Que sea el pueblo el que se equivoque. Profe, pero bueno, ahí justamente con esta última frase iba encaminada a la otra pregunta. ¿Cómo arreglar, cómo solucionar el problema que representa para la democracia en cualquier país, me imagino, pero bueno, estamos hablando de México, eh, esta desinformación que tenemos de a quienes estamos dándole nuestro voto, que ha pasado siempre y yo creo que, o sea, estamos hablando de lo que podemos arreglar allá, una vez que están en el poder y para que lleguen a ese poder. Pero desde acá, ¿cómo solucionar un problema que a mi manera de ver y entender, pues la política aquí en México es un problema gravísimo? ¿Cuántos de las personas que van a votar realmente conocen a la persona que les están regalando un tache? ¿Cómo cree usted que se solucionaría esa? Es que incluso es apatía a la política, tal vez porque pues le damos valor mmm, no justo, tal vez, a nuestro voto, a nuestra capacidad de elegir a nuestros representantes. Tal vez no le vemos la importancia que debería de tener el saber quién es mi representante en tal o cual institución. ¿Cómo solucionar este problema, profe? Sí, la esencia, te decía, de la democracia es el voto del ciudadano y de la ciudadana.
o en general de la ciudadanía. Pero ese voto se supone tendría que ser informado, para que tú decidas dónde le pones el tache, en qué sujeto o en qué persona, mujer u hombre, pones tu tache para votar por él. El ciudadano o la ciudadana necesita del conocimiento, pero, pero muchas veces ese conocimiento está ausente en el pueblo que vota. El pueblo que vota desconoce al sujeto o a la persona por la cual va a votar y le gana el sentimiento. Entonces, tenemos un conflicto entre conocimiento y sentimiento. El sentimiento puede surgir o puede brotar del atractivo físico del sujeto. Quizá no te acuerdes, o posiblemente sí. La cara Sí, de bonita, Peña. Sí, de la Peña. cara bonita, Peña Nieto, no vota entre un público Yo bastante. escuché una y mil veces a él y a Silvano el mismo argumento de la cara bonita. Así es. Este, Personas y, cercanas. y sigue ganando Pellegrino. Eso de la cara bonita sigue ganando votos. El gobernador Fosfo, allá de Nuevo León, junto con su esposa, o sea, ganan votos. El atractivo físico sigue ganando votos. Entonces, cuando pones en un conflicto conocimiento y sentimiento, pues va a ganar dependiendo de en qué sujeto, en qué persona, en qué población, de qué universo estamos hablando, de, de qué universo de sujetos votantes estamos hablando. Y muchas veces se inclina hacia uno u otro lado dependiendo de si conozco verdaderamente o no a la persona por la cual me están pidiendo el voto. Y si no lo conozco, pues entonces acudo a otros elementos. ¿De qué partido político es? Y si ese partido político es el de mi papá o el de mi mamá o el de mi abuelito o el partido por el cual siempre ha votado mi familia, te ganan ciertas sensaciones, ciertas relaciones que no deberían tener mayor interés en el momento decisivo, pero que así sucede. El, Ante la ausencia del conocimiento real del sujeto por el cual vas a votar o por la cual vas a votar, te ganan otros elementos. Esto en esencia, en una esencia hasta honesta, porque finalmente es honesto que tú votes por aquel porque está menos feo o por aquella porque es más guapa. Eso hasta de cierta manera puede ser honesto, pero el peor de los casos es la compra de votos, que es tan común en nuestros pueblitos, ahí en tu pueblito. Me recuerda una anécdota que por fortuna hasta olvidé el nombre, de alguna persona que regaló toneladas de cemento para que votaran por él o por ella. Y al día siguiente de que perdió las votaciones pasó a recoger el cemento. No sé si tú lo recuerdes o no te lo hayas. Sí, bueno, no sabía que había pasado a recoger el cemento, pero supe que regaló cemento. Lo que pasa es de que tú seguramente recuerdas algún hecho en específico, porque prácticamente en cada campaña hacen algo similar, pero esa fue más anecdótica. Eso fue mucho más anecdótico de que regaló cosas, pero al día siguiente de que había perdido las elecciones, pues pasó recogiendo lo que había regalado. Es muy grotesco, ¿no? Como tú decías hace un momento, hablar de política es muy difícil, y más en nuestro país, como que la política siempre ha sido sucia, o así han querido que parezca para nosotros y nosotras en nuestro país. La política es sucia, por lo tanto se justifica que así sea. Casi lo vemos como una justificación, ¿no? Es que así son los políticos. Como un elemento inherente, ¿no? Ya parte de la política, esta corrupción, esta deshonestidad, Como ya Peña, la vemos permeada. Peña Nieto decía que es genético, que es genético. Por Ah, sí, favor, sí, sí, sí. eso no es genético. Cualquiera que sepa algo de genética realmente tendría que ridiculizarlo. Eso no es genético, eso es social. Es un mal social. Eh, yo ayer me enteré, profe, de algo que lamento mucho, y no sé si usted está enterado, porque, bueno, estaba tomando mi clase de maestría y mi profe, yo estoy en el ITESO, en Guadalajara, O y estoy estudiando ahí una maestría en comunicación de la ciencia y la cultura. Es enfoque de investigador y estoy becado por CONACYT.
en maestría, los 2 años. Y pues ahora ya termino o sea, ya estoy en mi último semestre y se supone que en julio pues tendría yo que estar terminando ya la tesis, al mismo tiempo de que estoy recibiendo mi último pago de la beca de 2 años. Estábamos platicando pues de los procesos de titulación con el profesor, estábamos platicando además pues, de todas estas cuestiones que a veces no las tomamos en cuenta los estudiantes ok, CONACYT nos está pidiendo que no tardemos tanto tiempo en titularnos porque si te excedes del tiempo determinado, entonces te toca devolver el dinero, tienes que apresurarte a atender la tesis para después hacer todo el proceso de titulación, todas estas cuestiones burocráticas que vienen después de este caos en la maestría. Y platicando de esto, el profesor nos dijo que esta maestría en el ITESO en Guadalajara ya no estaba en el padrón de CONACYT, iba a dejar de recibir apoyo a partir de julio, a partir de la próxima convocatoria, que empezaría en agosto. Más bien, ya se abrió y que se cierra en agosto. Este, ¿Usted estaba enterado de esta? Bueno, porque a mi profe me dijo que, por ejemplo, a los alumnos que van en la generación debajo de mí, se supone que también les van a suspender ya la beca. Entonces se van a quedar como a la mitad. Entonces nos platicó que el ITESO está viendo la forma de ellos absorber el gasto, o más bien sí, las becas de estos estudiantes para que continúen. ¿Usted estaba enterado de esto y de que se habían cerrado, según mi profesor, que es además SNI, o sea, él está como muy metido pues en todo el tema de CONACYT, este, porque estas becas al extranjero también se suspenden por esta convocatoria. No se sabe aún si va a ser algo que ya va a durar siempre o es únicamente por la convocatoria de este año. Y también me comentó que pues que un montón de investigadores que son pues profesores míos en el ITESO están dejando de recibir el pago del SNI, que es esta afiliación que tienen directa con el CONACYT, por el Sistema Nacional de Investigadores. Este, ¿Esto qué tanto tiene que ver con Andrés Manuel y con las políticas, no quiero decir contra las instituciones, las políticas sobre las instituciones, en este caso CONACYT? ¿Qué tanto tiene que ver el gobierno actual pues en estas políticas? Porque repito, o sea, siempre los opositores, que yo siempre insisto que está muy pobre la oposición en México, um, se agarran de este tipo de cuestiones, pero ¿qué tan real es que Andrés Manuel tiene la culpa de esta falta de apoyos ahora que se va a dar en este tipo de instituciones? Porque no se lo comenté, pero mi profe me dijo que a todas las universidades privadas se les va a dejar de dar este apoyo. Que por cierto, yo le platiqué a mi hermano Javier, que usted conoce, y bueno, él me dijo, pues es que o sea, tú estás en una universidad privada, ¿para qué? Es ilógico que te estén dando una beca de CONACYT si estás en una universidad cara, privada. Y pues sí, o sea, es cierto, pero pues también es cierto que yo no tengo dinero y que necesito esa beca y que yo elegí esa universidad y no la UNAM y no la Michoacana, porque simplemente quise esa universidad. Pero bueno, para no desviarnos, ¿qué tanta culpa cree que tenga el gobierno y cómo ve usted esta política de Andrés Manuel y de Morena con este tipo de instituciones, hablando específicamente de CONACYT? Yo supongo que sí tiene responsabilidad, por supuesto. Yo no sé exactamente cómo está esa circunstancia en particular con CONACYT, con quien hay un enfrentamiento, pareciera que hay un enfrentamiento por ahí pareciera, del gobierno federal con CONACYT. Tú recordarás que incluso lo citaron, fueron citados a ante la Procuraduría o algo así para que declararan algunas cosas. Había parecer gastos que no estaban siendo muy explicitados en en los gastos pues de CONACYT. En fin, realmente sí se me hace algo debatible, ¿no? Bastante, bastante, bastante debatible. Una institución privada
en mi opinión, es cuestionable que reciba subsidios federales, porque es privada. Y si es privada y tú estás en una institución privada, pues estás ahí porque quieres estar ahí. Y bueno, habría que felicitarte por eso. Que de hecho, de entrada, felicitaciones, Peregrino, por estar en una maestría y ojalá que no sea lo último, habrá que buscar más. Pero sí, Gracias, profe. sí creo que es debatible, fíjate, que una institución privada. Tú te acordarás que Felipe Calderón hizo deducibles los gastos de educación privada en nuestro país. Es decir, casi todos los pueblos, como el tuyo y como el mío, o la ciudad de Morelia, tienen instituciones privadas, pero quienes elegimos o no que nuestros hijos o quienes están en esa etapa de estudiantes van a una escuela privada, pues van por decisión propia. Quiero suponer que así es. También sé pues de las deficiencias de la educación pública, enormes deficiencias que tenemos, a veces más, a veces menos, en la educación pública. Sí, yo debo suponer que sí, sí hay alguna responsabilidad del gobierno federal encabezado por Andrés Manuel al quitarle o retirarle las becas de CONACYT a muchas instituciones. En el doctorado donde estoy, somos 7 y nada más ofertaron 3 becas CONACYT, de las cuales yo no tengo ninguna. Me parece que es desmotivar al sujeto que quiere prepararse, a la persona que quiere prepararse, porque le quitas elementos. Aunque, insisto, en mi caso, pues es la Universidad Michoacana, donde estoy haciendo el doctorado, apenas empezando los segundos semestres, y debería tener mayor apoyo, porque incluso la propia universidad nos cobra la inscripción, o sea, es ridículo, ¿no? Aún trabajando para la universidad, muy modestamente, pues, porque apenas es un grupo, un par de grupos, y no es como los profesores de tiempo completo, pero no debería suponerse que te cobren inscripción, dado que trabajas para él mismo. Se supone además que el patrón está obligado a darte las herramientas necesarias para que el trabajador realice su trabajo. De manera que si yo me desempeño mejor como profesor al estudiar un doctorado o un posgrado, pues no debería incluirme dentro de los pagos que yo tengo que hacer. Contestando entonces de forma muy concreta a tu pregunta, Peregrino, sí creo que tenga responsabilidad, punto, definitivamente. Pero también creo que efectivamente que es debatible que una institución privada reciba beneficios públicos, porque finalmente tú estás ahí porque quieres estar ahí. Algo así, me parece. No, nosotros somos 6 en la maestría y según o sea, según los profes que me dan clase, pues como que todo viene a la baja. O sea, cada generación se suman menos y menos estudiantes. La generación arriba de la mía me parece que eran 8 y así. Yo estuve tomando además 2 clases en la UDG. Tenía la posibilidad de elegir 2 clases y tomé dos materias muy buenas. Una se llama Constitución del Sujeto en América Latina y la otra Análisis del Discurso, implementado en cuestiones como no intangibles en este, digamos, discurso de lo que se habla, sino este discurso eh, de analizar las palabras de las personas. Pero bueno, estuve en esas 2 materias y sí eran más estudiantes en la UDG, claramente. Era además la maestría, tomé las clases con la maestría de Ciencias Sociales, este, pero eran 12 estudiantes, tampoco no eran así como que por decir, ok, eso es pública, entonces hay muchísimos más que en el ITESO. Pues no, y me tocó escuchar a la doctora Patricia, que me dio la clase de análisis del discurso, decir que el panorama era muy triste. Ella además era muy crítica, no directamente, pero uno eso lo intuye, muy crítica con el gobierno de Andrés Manuel. Este, y ella decía, o sea, que tenía mucha responsabilidad el gobierno actual para este declive que venían teniendo los estudiantes. Yo me acuerdo, de verdad que siempre me acuerdo de esa estadística que usted una vez nos dio en el salón, que no sé si la recuerdo exactamente como usted no la dijo, pero creo que la estadística era 100 estudiantes entran a la vida académica, pues desde el kinder y primaria, 21 terminan la licenciatura
no, perdón, sí, la licenciatura, solo 3 entran a maestría y solo 1 a doctorado, si no me equivoco. Esa era la estadística. Y sí, algo así lo recuerdo. ¿No? Es que es tremendo, te digo, te desmotivas por muchas razones. La principal es la económica. Sí. Es increíble que muchas veces simplemente obtienes mejores salarios, mejores puestos de trabajo, eh, con mucha menor preparación. Tú para una maestría y para un doctorado vas a tener que pasar cuántos años estudiando, cuántos años, y luego buscar un puesto en alguna institución, en alguna empresa, algo donde, y con salarios bastante bajos. Entonces, desmotiva por completo, pero yo no estaría seguro que la causa sea el actual gobierno. Más bien esto viene desde mínimo con Salinas de Gortari, por lo menos con Salinas de Gortari, desde que un poquito antes con Miguel de la Madrid, cuando inicia la época del neoliberalismo, por ahí en el 1986, más o menos, 1986, coincidiendo con Thatcher y Bush, creo, acá en Thatcher en Inglaterra y Bush acá en Estados Unidos, algo así. Desde entonces se ha venido declinando las intenciones de nuestros paisanos, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros hijos, parientes, por estudiar, porque quienes no estudian, pues tienen estándares de vida mucho más altos, sobre todo si logran irse a Estados Unidos y tener un buen trabajo en Estados Unidos. Y un buen trabajo en Estados Unidos es desde lavaplatos, un buen trabajo en Estados Unidos es desde intendencia, y es mejor que muchos trabajos profesionistas en nuestro país. Este, Desmotiva, cualquier sujeto se desmotiva, dices, ¿cuántos años voy a tardar en estudiar una licenciatura o una ingeniería? Y luego no hay chamba. Entonces, definitivamente creo que no sería una, sería totalmente injusto acusar al actual gobierno. Es parte del sistema neoliberal que ocupa más obreros que intelectuales, ocupa más obreros, más gente que trabaje mecánicamente, siguiendo manuales, leyendo simplemente un manual, que ingenieros que produzcan nuevas tecnologías. Me parece algo así. Además, pues somos un país que está en esta fase, ¿no? De ocupar más mano de obra es decir, no estamos en la élite de países que producen ciencia, que producen tecnología. Y claro, o sea, después te topas con que pues sí, le servimos más al sistema estando por ahí afuera, produciendo dinero que está recibiéndolo en un aula, estudiando una maestría. Sí, fíjate, Peregrino, lo que dices tiene total sentido. O sea, somos un país productor de materias primas, es decir, estamos en el primer escaño, en el primer escalón de un sistema productivo. Producimos materias primas, exportamos materias primas, por ejemplo, exportamos petróleo, pero importamos gasolinas. Y eso no es culpa tuya, ni de tu abuelito, ni de mi abuelita. Eso es culpa de un gobierno, y es un gobierno neoliberal que de forma corrupta, como lo hemos venido diciendo, han visto muy conveniente tener este tipo de negocios. O sea, ¿quién en el mundo puede considerar sensato que un país tenga petróleo como el que produce nuestro país y venderlo al extranjero y comprar gasolina? Es estúpido Que, cualquiera que lo vol- escuche. que volvemos al argumento de nos sale más caro producirlo que comprarlo. Es un argumento equivocado. Es un argumento totalmente equivocado que solamente intenta justificar un hecho, insisto, ridículo, absurdo. Este, Habría que ver quién es el que alimenta ese tipo de argumento, quién lo utiliza, quién lo blande, quién lo proyecta o quién lo expresa. Obvio que no. Si saliera más caro procesarlo, entonces, porque hay otros países que sí lo procesan, ¿son torpes o qué nos pasa? Que la torpeza de otros países
procesan el petróleo, generan gasolina, por ejemplo, y nosotros vamos y les compramos gasolina. Totalmente absurdo un argumento como ese, pero sí, por eso hay que tener cuidado, ¿no? En esto de las comunicaciones, porque necesitamos tener, no sé, certeza de dónde nos viene la información, porque la información puede venirnos sesgada a propósito o simplemente equivocada de forma honesta. Hay muchas formas de equivocarse. La forma más honesta de equivocarse es la del sujeto que desconoce lo que está diciendo y cree que lo que dice es cierto. Eso es una forma honesta y yo creo que no habría que ser muy represivo con una persona así porque se equivoca de forma honesta, pero hay otros que no. Hay otros u otras personas que definitivamente se equivocan a propósito para provocar en ti una opinión equivocada y lo hacen pues porque tienen la intención específica, una intención así de clara. Yo voy a opinar tal cosa para provocar tu equivocación. Y no es solamente la equivocación de una persona, sino que cuando hablamos de sistemas de comunicación, hablamos que yo puedo posibilitar la equivocación en decenas o en cientos o en miles de personas, que a su vez van a poder provocar la equivocación en otras personas más que la escuchen. este, sí, esto en lo que tú trabajas y que te felicito enormemente por ello, tu peregrino, por tu licenciatura y la maestría que estás haciendo ahorita, la comunicación es enormemente importante, pero que sea tal, que sea comunicación, porque puedes ponerle un paréntesis atrás y que diga descomunicación. Y bueno, la gente tiene necesidad y tiene derecho a ser comunicada, informada de manera honesta, aun cuando tal información pudiera ser equivocada, pero tiene que ser honesta. Claro, vamos a preferir que esa información no sea equivocada, para eso vamos a tratar de ir a las fuentes para verificar que lo que estamos diciendo sea cierto. Esa sería siempre la intención, yo creo. Eh, en este sentido, para no desviarnos del entorno de la educación y de la maestría, ¿cómo ve usted a los alumnos? Porque le platiqué lo que me dijo mi profesor en niveles, bueno, y también de la doctora de la UDG, en niveles de posgrado, pero usted en nivel bachillerato, ¿cómo ve ese panorama en la educación en México? ¿Lo ve decadente también o cómo lo cataloga usted? ¿Viste donde me duele enormemente? Porque te platicaba, Peregrino, hace unos minutos, estoy por cumplir 30 años en el bachillerato, en el centro de estudio de bachillerato. Y, y algo que observamos en la academia, en los maestros y maestras, es que, aunque pareciera difícil, cada generación nos llega con nuevas deficiencias, Peregrino. Y bueno, y ahora es más o menos justificado, ¿no? La pandemia vino a descomponer varias cosas que ya estaban descompuestas. Entonces, imagínate el caos que se ha generado. Nosotros mismos, obviamente, como un escalón que estamos en ese proceso educativo, estamos a la mitad de la educación básica y de la educación superior, el bachillerato se encuentra ahí en ese tránsito, pues también hemos participado de ello, ¿no? Porque nosotros también generamos o producimos productos insatisfactorios. La universidad o las ingenierías, perdón, o los tecnológicos, bien pudieran reclamarnos a nosotros como bachillerato, decir, bueno, es que el producto que me están mandando, para hablarlo un poco en este sentido mercantilista en el que han metido a la educación, podrían decirnos, el producto que ustedes me están mandando no es satisfactorio, porque no tienen los elementos necesarios para producir una buena licenciatura o una buena ingeniería. Híjole, y nosotros, pues, tú lo recordarás y cada quien podrá o deberá defender su momento histórico. Cada uno de nosotros tiene que defender su momento histórico. Yo intento defender el mío, tú defenderás el tuyo cuando sea necesario. Pues intentamos hacer nuestro mejor esfuerzo. Pero te digo, le das a donde duele porque este,
trabajando en el bachillerato, sí vemos algunos elementos, algunos alumnos, algunas alumnas que traen pues muy serias deficiencias. Pero al último tenemos que hacer lo que podemos, porque están con nosotros, están ya en la escuela, están en nuestro plantel. Tenemos que hacer lo que podemos por ellos. A veces no alcanza, ¿eh? A veces lo que alcanzamos o podemos hacer por ellos no alcanza. Y van generando insatisfacciones. En el propio maestro, por supuesto, genera insatisfacciones, pero también genera insatisfacciones en el estudiante. El estudiante se siente de repente frente a un muro, como si fuera un muro. Decir, bueno, es que de aquí no paso, no puedo pasar. ¿Por qué no puedo pasar? Porque me falta toda la primaria y la secundaria. Tiene un documento que dice certificado de primaria, tiene otro documento que dice certificado de secundaria. Pues los documentos sí están, pero los elementos que debería traer de conocimientos no están. Y bueno, insisto, ese tránsito, el tránsito entre la educación básica, que es secundaria y primaria, y la educación superior, que son universidades o tecnológicos, ese tránsito estamos nosotros. Tenemos que buscar la mejor preparación para que si va a ir a la educación superior, pues lleve los mejores elementos. Y es muy difícil. Muchos se quedan ahí. Muchos se quedan en el bachillerato. ¿Sabes por qué? Porque nadie se queda en la educación básica. Si tú lo preguntas, no sé si tú todavía te acuerdes, la verdad creo que no, porque eres muy joven todavía, pero si le preguntas a tu papá o tu mamá, pregúntale cuántos chiquillos reprobaban en la primaria, cuántos chiquillitos y chiquillitas quedaban reprobados en primaria y no ocupaban, ni siquiera ocupaban atención psicológica. ¿Cuántos reprobaban en segundo o en cuarto o en sexto? ¿O cuántos reprobaban en secundaria? Y ahora el sistema educativo está hecho para que todos transiten igual que los cumpleaños, igual que el calendario civil. Todos transitan por la educación primaria y la educación secundaria a la par que su edad. Y en el bachillerato llega una especie de tapón en el que la educación preparatoria, como se llame, CETIS, CEBETIS, CONALEPES, Colegio de Bachilleres, todos, nosotros, Centro de Estudio de Bachillerato, intentamos preparar para dos cosas. Una, se nos dice preparar para la vida, porque finalmente algunos terminando el bachillerato no siguen estudiando, entonces tienen que dedicarse en el campo laboral, buscar alguna oportunidad en el campo laboral. Excelente por ellos y por ellas, pero también van a buscar una oportunidad en el nivel superior de estudios y hay que buscar que salgan lo mejor preparados. Y ahí tenemos serias dificultades. Muchos vienen bien, ¿eh? Muchas alumnas, muchos alumnos vienen bien, pero no llegan ni a la mitad. Y entonces, ahí es donde se encuentra el bachillerato, en ese debate dialógico, en ese diálogo entre qué hago con el material que tengo, con las herramientas que yo tengo, para tratar de darles los mejores elementos para su vida estudiantil superior futura. Así está más o menos Peregrino. ¿Qué opina del conflicto entre Rusia y Ucrania? Sé que es un salto gigante, pero esta parte la tenía un poco más adelante, iba a trazar la línea para llegar hasta ahí, pero no, por el contexto actual no me gustaría dejar pasar la oportunidad pues de darle micrófono a usted en este conflicto, que obviamente está el conflicto bélico, pero está atravesado por un montón de cuestiones que yo sé que usted ve y que sé que puede ilustrar a las personas que no las ven, esta guerra de información entre Occidente y los medios orientales, este muro de Berlín 2.0 en Europa entre los sistemas liberal y capitalista contra los más conservadores como China y Rusia. ¿Cómo ve todo este panorama político y en su intuición, cuál será el resultado? ¿Será el mismo resultado que tuvo el muro de Berlín, el real, de un capitalismo y un sistema libertario que predomina en todo el mundo, o cree que de alguna manera se esté gestando un nuevo orden mundial comandados pues, por las dos potencias orientales, asiáticas, de China y Rusia?
Claro que sí. Mira, Peregrino, espero no decepcionarte. Sí, sí puedo darte mi opinión, pero necesito advertir que es literalmente eso, es una opinión. Porque no me considero conocedor de ese tipo de geopolíticas en el mundo, pero por supuesto que puedo darte alguna opinión. El mundo, sabemos, está dividido en ciertos bloques. La OTAN, por ejemplo, en un bloque, la Organización de Tratado del Atlántico Norte, que tiene toda la comunidad europea ahí adentro, y Estados Unidos, por supuesto, participando en la OTAN. Este, pero creo que sí podemos mencionar algunas cosas respecto a ese conflicto que me preguntas, insistiendo en subrayar que no tengo la calificación como para darla, pero vaya con mucho respeto, como te decíamos hace un momento, ¿no? Como yo mismo te decía, hay veces que el conocimiento es honestamente equivocado. En todo caso, lo que yo te opine sería honestamente equivocado, nada más. Bien, hay varios elementos para tomar en cuenta. Número uno, ubiquémonos. ¿De qué lado está la opinión de Estados Unidos? Y entonces tú te ubicas. Si tú quieres buscar la verdad, ponte en el lado contrario. Si tú quieres encontrar la razón en un juicio, identifica dónde está ubicada el razonamiento, lo que Estados Unidos busca o pretende. Y entonces tú automáticamente te pones en el lado contrario y tienes un 99.999999% de estar en lo cierto. Así que si Estados Unidos está en contra de Rusia, algo hay que buscarle, qué es lo que pasa ahí, porque no puedes de ninguna manera estar de acuerdo con un discurso como este. Otros argumentos que quizá hemos escuchado, ¿cuál crees tú que fuera la reacción? ¿Cuál crees que sería la reacción de Estados Unidos si aquí en México, por ejemplo, en Tamaulipas, en Baja California, en Sonora, tuviésemos bases militares rusas con misiles apuntándole hacia Estados Unidos? Intento explicarme. Cada vez más están cercando a Rusia y buscas llegar más y más y más cerca para poner bases militares. Otra pregunta que puede ayudarnos para entender esto. ¿Cuántas invasiones ha hecho Rusia? ¿A cuántos países ha invadido Rusia? ¿Y a cuántos países ha invadido Estados Unidos? Simplemente a México nos invadió un par de veces, nos quitó más de la mitad del territorio. O sea, no podemos ser tan cortos en memoria. No podemos ser tan cortos en memoria histórica. O sea, Rusia jamás nos ha atacado a nosotros, a México. Y Estados Unidos, simplemente ayer andaba por acá el embajador y no sé quién más en Palacio Nacional, presionando para que no se lleve a cabo la reforma eléctrica. O sea, debemos tener tantita dignidad, análisis crítico y decir, bueno, ¿qué andan haciendo acá? Pretendiendo obligar al gobierno mexicano o al presidente de la República o al gobierno federal para que no lleve a cabo o modifique desde sus dictados o desde lo que a ellos les apetece que se lleve a cabo o no una reforma eléctrica en nuestro país. O sea, es ridículo. No somos colonia de Estados Unidos, no somos colonia de Rusia tampoco, por supuesto. Fíjate, son elementos muy vagos, yo lo entiendo, son elementos muy vagos, pero que yo creo que pudieran servir para ubicarnos. Rusia jamás ha invadido otros países. Bueno, invadió por allá Afganistán en algún momento, en la Segunda Guerra Mundial, Polonia, etcétera, etcétera. Pero si sacamos cuentas, un invasor como Estados Unidos, no hay ninguno en el mundo. Un Existe no, no, perdón, profe. Adelante. Existen situaciones históricas, por supuesto. Ucrania perteneció a la Unión Soviética, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a la URSS, que muchos posiblemente ya no recuerdan porque no tienen por qué recordarlo, porque ya ni siquiera lo estudiaron en secundaria. Y hay situaciones históricas. En esta parte de Ucrania existen bases, pueblo, hablan ruso, pues. Es decir, sus raíces son rusas y son pro-rusos. No justificó una invasión, ningún argumento justificó una invasión, la muerte de niños, y etcétera, etcétera, no lo justifica. ¿Por qué se ha generado tanta polémica respecto de la invasión de Rusia a Ucrania?
¿Cuál polémica hemos escuchado de la invasión de Israel a Palestina? ¿Por qué no escuchamos nada de la invasión de Israel a Palestina? Año con año, con año, con año, le quitan y le quitan y le quitan y le quitan territorio a Palestina y matan palestinos y también matan niños palestinos y niñas palestinas. ¿Y por qué Estados Unidos no hace nada? ¿Y por qué Europa no hace nada? ¿Y por qué la OTAN no hace nada? Porque son cómplices económicos, por las complicidades en la economía, esa economía global mundial. Insisto en disculparme contigo, Peregrino. Mis opiniones en este momento son muy vagas, pero que yo creo que sí nos pueden ayudar un poquito para intentar entenderlo. Nada más. Yo, bueno, yo en mi canal de YouTube hago noticias de geopolítica justamente. Es algo es una pasión que descubrí y que me hubiera gustado descubrir cuando inicié la maestría, porque ahorita elegiría un tema de investigación relacionado a conflictos bélicos, invasiones, todo esto que hoy en día me apasiona. Al final de cuentas hice la tesis en cuestiones de identidad y de migrantes mexicanos en Estados Unidos y cómo esa identidad es puesta en conflicto por estas relaciones de poder que existen en Estados Unidos como un país hegemónico, opresor, como una, una sociedad además xenófoba, racista, capitalista, sobre todo con aquellos que van o vamos, ya me incluyo ahí, a, pues a buscar lograr el sueño americano, cuando es un sueño, una meta legítima, el ir a ganarte la vida en otro país dignamente. Pero bueno, en este mapeo que siempre hago, yo siempre, y si usted ve alguno de mis videos en YouTube, que bueno, si los ve, me gustaría mucho recibir su retroalimentación crítica, pero bueno, o sea, siempre me comentan que soy vendido y como si recibiera algo de dinero, pero bueno, eh, yo siempre sí reviso la CNN, por supuesto, porque es un medio que te va a tener ahí la nota. No porque sea crítico, no porque te dé información de buen nivel, no lo veo por eso, sino porque lo más importante que sucede a niveles geopolíticos está publicado ahí. Después, obviamente, claro, favorece, es un medio pro estadounidense, eso está clarísimo, pero también reviso a Sputnik, a RT, al Global Times en China, que obviamente tienen esa postura en contra de lo estadounidense y a favor de Rusia y China. Entonces, tú al hacer ese mapeo de opiniones, sí te das cuenta de que, o sea, para mí es imposible, mediante la dialéctica, en esta revisión que hago de dos medios antagonistas y que apoyan a dos polos opuestos, es imposible, mediante la dialéctica, llegar a la verdad, como decían los grandes filósofos, porque los polos son tan opuestos, son tan distintos, que es imposible llegar a una conclusión eh, aproximada, ya no digamos llegar a la verdad, aproximada a lo que realmente está pasando. Y es que yo creo que hoy en día lo más importante no es el conflicto en sí, lo más importante es lo que se habla del conflicto. Lo que se está hablando del conflicto es lo que realmente está sucediendo. No sé si me explico. Lo que está sucediendo no es la guerra, el combate, sino lo que nos está diciendo CNN, el país, a nosotros como ciudadanos. Pero bueno, no sé si quiera comentar algo de esto, profe, y si no, pues ya comenzamos con la última dinámica para despedirnos, que sé que tiene cosas que hacer. Muy corto, muy corto. Efectivamente, fíjate, Perino, tienes mucha razón. Actualmente lo que importa no es el conflicto en sí, sino lo que se habla de él. ¿Quién lo habla? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué pretende motivar? ¿Qué pretende provocar en el sujeto que escucha? O sea, ¿qué pretende provocar? Finalmente, la ternura, el conduelo, el dolerse del dolor del otro, pero manipulado. O sea, como CNN, por supuesto. O sea, dime qué me estás expresando y tienes que buscar detrás de lo que te expresa cuál es su intención.
Entonces, lo que importa del conflicto ni siquiera es el conflicto mismo, sino lo que se dice del conflicto. ¿Qué sentimientos pretende mover? ¿Cuáles son los sentimientos que pretende motivar o provocar en el sujeto que observa, que escucha? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, pues claro que los conflictos son detestables. Todos los conflictos son detestables, pero habría que buscar razones o fundamentos. Estaba tratando de encontrar un nombre. Alfredo Jalife Rame. ¿Te suena? Sí, claro, lo sigo, sí, mucho. Ya. Profesor de geopolítica en la UNAM. Ese sujeto hay que seguirlo. Alfredo Jalife Rame. Tenemos que escucharlo. Es un sujeto que es muy bueno. Y Gille, no sé si has oído hablar de Ujú. Sisek. Sí, Es por allá esloveno, eslovaco o kazajo. Es un, sí, hay que buscarlo y aprendemos mucho de él, ¿eh? De Sisek Gille. Perfecto. Pues estoy a tus órdenes, Peregrino. bueno, en esta dinámica, profe, para cerrar el programa, yo le planteo un concepto, una palabra, y usted me contesta con lo primero que asocie ese concepto o esa palabra. Puede ser un sinónimo, una respuesta sí o no, o se puede explayar en un concepto que yo le mencione. Nada más, la idea no es que me conteste rápido o lento, o más bien rápido o corto, sino que me conteste lo más auténtico posible, sin analizar tanto la respuesta, que creo que es lo que se logra cuando te tiran conceptos un tanto asimilando a las preguntas que hacía Platón en sus diálogos. Bueno, Sócrates, mejor dicho. Eh, la primera palabra es tiripetio, Casa. educación. Ya me tardé más de lo que yo mismo hubiese querido, No, no importa, profe. pero educación es ser, existir. Sin educación no puede ser. Andrés Manuel López Obrador, El primero. El primero, pero no completo. El primero, pero no completo. neoliberalismo, La muerte, literal. capitalismo, Es lo mismo. El neoliberalismo se alimenta, es lo mismo. Capitalismo, neoliberalismo, imperialismo, es lo mismo, misma muerte. Donald Trump, Este, pues no sé, se me ocurrió decir cepillín, pero no tengo derecho de era cepillín. Este, es grotesco, es un troglodita. corrupción, Pues neoliberalismo, PRI, PAN, PRD, con eso, bachillerato de Queréndaro, hogar. normalistas, Fuentes insatisfechas de conflictos. Estados Unidos, Algo así como Luzbel, o Belial, o Satanás. orden mundial, Negocios, negocios, simplemente negocios. CONACYT, Más negocios, más negocios. INE, Putrición. oposición en México, Está flaca la caballada, muy flaca, ideológicamente, intelectualmente, físicamente. Imagínate, Lili Telles quiere ser candidata de la oposición. O sea, están descabezados, como en los ranchitos, ¿no? Cuando de repente matan una gallina y le cortan la cabeza, no, la sueltas y corre la gallina. No, no hayan ni por dónde correr, están descabezados. y en el mismo sentido, Colosio, hijo de Colosio, Es una vergüenza, yo siento que su papá tendría cierta pena. No,
pues, está perdido. O sea, Revocación de mandato. se cortó un poco. ¿Dijiste revocación de mandato? Sí, revocación de mandato. Un ejercicio necesario en todos los niveles de gobierno. Rusia. Pues un poco de incomprensión. No logro comprenderlo por completo. Redes sociales. Pues son entretenidas. Hace falta que sean más informativas. Por lo pronto son entretenidas. Habrá que agregarles información honesta. China. Pues es una dicotomía, como comentabas, una bipolaridad junto con Rusia, que se necesitan como equilibrio mundial. Yo creo que se requieren como cierto equilibrio mundial. OTAN. OTAN, pues un instrumento, lo mismo que la OEA, fíjate, no sé si vas a preguntar a OEA, pero la OEA y la OTAN es un instrumento de los Estados Unidos. Comunismo. Igualdad, búsqueda de comunidad, comunismo, comunidad, común. Comunismo es buscar igualdad, es pretender igualdad en lo que podamos, que todo fuera de todos, ¿no? Que pudiésemos compartir. Pero bueno, es un ideal, pues una utopía quizá. Marx. Pues el máximo ideólogo, filósofo, sociólogo, economista del socialismo. Alumnos. Híjole, aprecio, cariño, afecto, preocupación, mucha preocupación también. México. Otra casa, otro hogar, nada más. Leobardo Ortiz. Híjole, en construcción. Yo ya estoy viejo, pero creo que sigo en construcción. Hay que seguir evolucionando, tratar de construirnos todos los días. ¿Algún mensaje que quisiera darle a las personas que lo escuchen o que lo vean, profe? Pues que asumiendo mis propias palabras, asumiendo mi propio mensaje, que puedo estar equivocado en cualquier cosa que yo haya dicho, puedo estar equivocado y por eso me disculpo con cualquier barbaridad que haya dicho, pero que bueno, lo digo desde la honestidad de mi intención, desde la honestidad de mi intención. Lo mismo que felicitarte a ti, Peregrino, por este trabajo y lo que estás emprendiendo y a lo que sigue, porque tienen que seguir muchas cosas. Muchos saludos para todos y para todas. Bueno, profe, pues hemos llegado entonces al final de esta entrevista. Le quiero agradecer por dos cosas. La primera, por esta entrevista, pero la segunda y creo que la más importante, yo creo que yo considero que usted fue una de las figuras importantes para que yo esté en el lugar en el que estoy. Si bien no estaba de cerca como mis familiares, pero usted entiende que a lo que me refiero, en el sentido de que siempre sentí apoyo y me atrevo a decir que cariño de su parte para conmigo, entonces eso se lo agradezco ahora y siempre se lo voy a agradecer y además pues por todas las enseñanzas que directa o indirectamente aprendí de usted en la pequeña etapa que me tocó coincidir con una persona tan extraordinaria como usted, profe. Gracias por esas dos cosas. Con hartísimo gusto, Peregrino, con mucho gusto. Dale saludos, por favor, a toda tu familia, con mucho aprecio. Muchas gracias, profe, de su parte. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa de Perspectivas. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.